Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo creo que una de las mayores de estupidez humana en los tiempos actuales en Bogotá es tratar de atravesar la ciudad al mediodía sin salir uno de su casa 3 horas antes. Entonces, con ese preámbulo, entremos en materia. Dedico esta conferencia a la memoria de Erasmo de Róterdam, porque es el autor de uno de los libros magistrales en la historia de la humanidad llamado El elogio de la locura. Y de él saco esta palabra de stultitia, hijo de un sacerdote y de una empleada del servicio, como se dice en estos tiempos. En ese tiempo se decía una sirvienta, pero uno de los grandes librepensadores de la historia que logró hacer una obra magistral para volverla una diatriba contra las supersticiones, las adulaciones, los leguleyos, los autoritarios, los violentos, los estúpidos de todos los tiempos. Y la imagen que acompaña esta presentación es una de esas estupideces que se cometen. Eso quedó convertida la iglesia en mayo de 2002, cuando en un ataque entre una guerra entre las FARC y el paramilitarismo no tuvieron en cuenta a la población civil que se había refugiado en la iglesia y dejó como saldo 109 personas muertas, 109 colombianos, de los cuales estoy casi seguro que todos los que estamos reunidos en esta sala no conocimos ninguno sus nombres, sus identidades, su profesión, su historia. La historia, me decían en la presentación que es una historia reciente, pero yo me voy a ir un poquito más lejos y empiezo, perdón, ¿me ayudan? Con este. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Y obviamente, como soy periodista, tengo que empezar por el periodismo. Y estamos hablando de la historia de dos imprentas que hubo en la Nueva Granada a finales del extraordinario siglo de las luces, el siglo XVIII. Solamente una imprenta la tenía el virrey y la otra imprenta la tenían unos criollos ilustrados en Bogotá. Aunque el periodismo realmente colombiano nació en 1785 a raíz de un terremoto acaecido en Bogotá, y ese primer periódico lo hicieron unos frailes en una crónica extraordinaria sobre lo que sucedió, la tragedia de ese día. En la historia, las particularidades de quienes hacen nuestra historia determinaron que el Día del Periodista se celebra el 9 de febrero de cada año, y ese 9 de febrero lo que hace es alusión al primer periódico que se edita en Bogotá, llamado El Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, 9 de febrero de 1791, y el personaje que aparece en la presentación es don Manuel del Socorro Rodríguez, natural de Cuba, no era colombiano, era de Bayamo, Cuba, que a los 30 años había llegado a la Nueva Granada de la mano del virrey José de Espeleta. Llegaba en un momento fundamental, estaban viviéndose acontecimientos tremendos en Europa, a bordo de la Revolución Francesa, recientemente se había dado la independencia de los Estados Unidos, y él llegó con el oficio de arreglar los libros que estaban en la Biblioteca Nacional. Y en medio de ese primer oficio que le manda el virrey José de Espeleta, decide crear una tertulia llamada la tertulia eutropélica, y en esa tertulia, ¿qué enseñaba? Gramática, retórica, agricultura, ciencias, buenas costumbres coloniales. Pues en esa tertulia, a bordo de una serie de personajes muy ilustres de la Santa Fe de Bogotá de aquel tiempo, nace el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá. Ese periódico duró 263 números, circuló hasta el 6 de marzo de 1797. A partir de ese momento, Manuel del Socorro siguió viviendo en Bogotá, fue editor de varios periódicos de mayor o menor importancia y falleció casi con olor a cristiandad, atado en sus manos un crucifijo, el 2 de junio de 1819. Fue el de los pocos que sobrevivieron al pacificador Murillo, básicamente porque su casa de habitación, donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional, encontraron una foto un cuadro, un óleo de Fernando VII, el rey español. Pasó sin pena ni gloria, pero nosotros los periodistas recordamos al periodista de los virreyes, le rendimos homenaje al periodista de los virreyes y no a quien debería ser el padre del periodismo colombiano,
Antonio Nariño y Álvarez. Y para hablar de Antonio Nariño y Álvarez tenemos que hablar evidentemente de su importancia fundamental. Criollo, hijo de españoles, comerciante, exitoso por cierto, y también trajo una imprenta, y en su imprenta, denominada la Imprenta Patriótica, después va a tomar el nombre del Arcano Sublime de la Filantropía. Él edita uno de los documentos fundamentales de la historia de Colombia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La historia es muy singular. Ese libro en francés se lo presta el jefe de la guardia del virrey, de los virreyes de España en ese momento, y él encuentra en el libro de la Revolución Francesa los 14 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los publica, al parecer, la fecha está perdida en la memoria, el 15 de diciembre de 1793, y ese documento, que es el documento en el cual se basa toda la epopeya de la independencia de la Nueva Granada y de los países que la circundan, se convirtió también mismo en su propio azote personal. Aunque Antonio Nariño vivió 58 años, 16 de ellos los pasó en la cárcel, 20 años duró perseguido por la justicia, pero sin embargo fue el baluarte de la Primera República. En una de esas idas y vueltas de la cárcel, llegó después de los acontecimientos de 1810, se convirtió en un extraordinario periodista, fundó el periódico de La Bagatela, es el único periodista a quien se le atribuye haber podido tumbar un presidente de la República. Con un solo escrito tumbó a Jorge Tadeo Lozano en 1812, y los mismos que lo apoyaron para que tumbara a Jorge Tadeo Lozano, lo promovieron para que fuera su sucesor. Fue presidente de la República, estuvo al frente de los ejércitos centralistas en los tiempos de la Patria Boba, lo volvieron a poner preso en Pasto, estuvo preso en España, regresó a la Nueva Granada, lo apoyó Simón Bolívar, le hizo la campaña de oposición a Francisco de Paula Santander, y en el ocaso de su vida, ya por allá en el año de 1823, tuvo los suficientes alientos para crear el periódico El Insurgente y el periódico Los Toros de Fucha, con el cual le dio palo al gobierno de Francisco de Paula Santander, defendió las ideas de Simón Bolívar, defendió una serie de propósitos fundamentales que iban a ser parte clara de la democracia colombiana, y falleció en Villa de Leyva el 13 de diciembre de 1823. La particularidad de nuestra historia es que a Antonio Nariño lo recuerdan más los políticos, los militares y muy poco los periodistas, pero este es el padre del periodismo colombiano. Y antes de entrar en la Patria Boba, que es un apelativo alusivo a Antonio Nariño, fue Antonio Nariño el quien le dio el nombre de la Patria Boba, pues tenemos que irnos un poco atrás en la historia y recordar uno de los episodios fundamentales también, que es el primer momento de rebeldía en nuestras tierras, la Revolución de los Comuneros. Una revolución de los comuneros que también va a haber una dualidad de personalidades. Al lado izquierdo ustedes ven a Juan Francisco Bermeo, hijo de españoles, propietario de tierras, el hombre que dirigió la revuelta comunera después de que Manuela Beltrán rompió los carteles en el municipio del Socorro en 1781. Y este señor Bermeo es el conductor de esa revuelta hasta que llegaron a Zipaquirá, y fue el firmante de las capitulaciones de Zipaquirá. Las genealogías colombianas indican que entre sus descendientes directos estuvo el expresidente Santos Acosta, que gobernó por allá en el año de 1867. Pues bien, la revuelta comunera de Juan Francisco Bermeo a la cabeza tenía un lema muy particular, el que ustedes ven en la pantalla: abajo el mal gobierno, viva el rey. En otras palabras, querían unas mejores condiciones para ellos, pero estaban muy contentos con el rey, y esa era la particularidad. Pero el personaje que se sitúa a la derecha es el verdadero héroe de esta historia. El héroe es José Antonio Galán, que lo recuerda la historia por una estatua que hay en la plaza central del municipio del Socorro, Santander, y un pequeño museo en una de las esquinas de la plaza central de este hermoso municipio santandereano, y que era conocido por la corona española mucho antes de que ocurriera la Revolución de los Comuneros. Él no llegó a la Revolución de los Comuneros, él ya era el gran héroe colombiano de la resistencia
contra la colonia española, ya se había volado de la cárcel, ya había juntado a todos los indios guanes. Él estaba casado con una indígena guane y con los guanes a la cabeza tenía un grupo armado, un grupo de resistencia que defendía a los campesinos, que defendía a los indígenas de todo el régimen colonial y de todo el régimen encomendero y de toda la monopolización del tabaco que había en ese momento en Santander. Este personaje, cuando Francisco Verdeo y la Revolución de los Comuneros están necesitando un verdadero líder, lo llamaron y él se pone al frente de esa revuelta comunera. Y cuando llegan las capitulaciones en Zipaquirá, inmediatamente lo traicionaron y lo dejaron solo. Esta historia se me parece mucho a la película que cada rato pasan en televisión y que fue una de las películas más taquilleras de la historia, que se llama Corazón Valiente. Ahí hay un personaje que se llama William Wallace. Pensemos en nuestro William Wallace. Nuestro William Wallace se llama José Antonio Galán y le pasó exactamente lo mismo. Dio la pelea, luchó por todos y lo dejaron solos. Su final es que cuando ya está solo, lo ponen preso en Guaduas, lo traen a Bogotá, lo decapitan, queman su cabeza y reparten su cuerpo. La cabeza la llevaron a Guaduas, una pierna la llevaron al Socorro, la otra a San Gil, un brazo al Charalá y otro brazo a Mogotes, para que nunca se les olvidara de lo que estaba sucediendo a quien se rebelara contra la colonia española. En la imprenta real se expidió la sentencia contra José Antonio Galán, en cuya parte final se lee todavía: sea asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé olvido a su infame nombre y acabe con tan vil persona y con tan detestable memoria. Y muy particular, porque cuánto en Colombia se le ha hecho caso a esta sentencia. Hemos olvidado la memoria de uno de los hombres más grandes. El mayor acto de estupidez colombiana es la desmemoria nacional, que nuestro gran Gabriel García Márquez ilustró de una manera extraordinaria cuando recordaba que el pueblo era tan olvidadizo y cuando entró la peste del olvido le tenían que poner letreros a los objetos para que la gente se acordara para qué se necesitaban. Y a partir de ese momento empieza a recrearse una historia de tonterías. La patria boba. ¿Qué es la patria boba? La patria boba es el periodo de la Primera República, comprendida entre 1810 y 1816, y es un momento crucial de la historia. También nuestro García Márquez hizo un libreto original llamado Crónicas de una generación trágica, que se convirtió en una serie de televisión en los años 80, interpretada por nuestros actores nacionales, y que muestra lo que le pasó a nuestra primera generación, a nuestros primeros líderes, que duraron 6 años en una bella república totalmente atravesada por la estupidez humana del divisionismo, de la politiquería y de las boberías. La patria boba alude a colombianos matándonos en los campos de batalla, mientras España, cuando salía de Napoleón Bonaparte, organizaba su ejército pacificador, volvía a estas tierras y los fusilaba a todos. Pero esta historia comienza evidentemente con el 20 de julio de 1810, que tanto nos cuentan desde la época del colegio, que en la Plaza de Bolívar de hoy, en la Casa del Florero, muchos años después utilizado como frente de guerra en los trágicos momentos del Holocausto del Palacio de Justicia, ahí nace nuestra república. Y en esa república, evidentemente, pasaron a la historia personajes como Jorge Tadeo Lozano, tiene universidad, Camilo Torres, otros personajes de la historia de la Junta Suprema del 20 de julio de 1810. Pero el verdadero héroe de la revuelta del 20 de julio de 1810 fue este señor, José María Carbonell, porque José María Carbonell, que era un simple amanuense de la expedición botánica, fue el que advirtió lo que estaba pasando, que los señores de Bogotá, los criollos, hijos de españoles adinerados, con buenos bienes, pues no estaban tan interesados realmente en que fuera una república. De hecho, la Junta Patriótica incluyó dentro de la Junta al virrey Amari Borbón, pero fue José María Carbonell el que alebrestó al pueblo, el que salió a los barrios de la Candelaria y a los barrios circunvecinos de Bogotá
a decirle a los vecinos que bajaran, que llegaran a la Plaza de Bolívar y que impidieran que ese momento que José Acevedo y Gómez decía de efervescencia y calor se convirtiera básicamente en una segunda revuelta comunera, que terminara en una capitulación que fuera traicionada. Fue José María Carbonell el que rodeó el sitio donde estaba deliberando la Junta Patriótica y el que logró que pusieran preso al virrey, que la Junta Patriótica se declarara independiente y que semanas más adelante se declarara la Primera República. Pues José María Carbonell, un poco perdido en la historia, no tiene tantos libros, no tiene tantos nombres, no sé dónde pueda estar su estatua, no sé si haya un colegio que se llame así, pero hizo una gran historia. Siempre estuvo al lado de Antonio Nariño y entre las particularidades que se le atribuyen es que un día cogió el periódico, La Gaceta, que era el periódico de los federalistas, lo cogió a patadas, lo pisó y por eso creó la primera división política en la historia de la Nueva Granada. Los primeros partidos políticos no fueron el liberal y el conservador, se llamaban a sí mismos carracos y pateadores. Los carracos eran los federalistas, los pateadores eran los centralistas y los pateadores se llamaron así por el acto espontáneo de José María Carbonell de pisotear el periódico de sus rivales. Pues bien, José María Carbonell, como los demás héroes de esta Primera República, murió fusilado en junio de 1816 y con la humildad de siempre y con la tranquilidad de siempre se acercó a su verdugo y momentos antes de que lo pasaran a la otra vida le dijo a su verdugo: no importa, yo te perdono, tú realmente no tienes la culpa. Una forma de decirle: eres un estúpido, estás acabando la historia de nuestra república. Y evidentemente pasa a lo que es una de las particularidades de esta patria boba. Una de las grandes peleas era quién debía ser la capital de la república: Bogotá, Cartagena, Popayán, Cúcuta, que eran los que se disputaban ese honor o ese privilegio de ser la capital de la república. Realmente yo soy bogotano, tengo familia bogotana, quiero mucho a Bogotá. No entiendo cómo montar una capital a 2.500 metros de altura en pleno centro de Bogotá, en medio de 3 cordilleras. La mayoría de las grandes capitales del mundo son puertos, pero la nuestra la montaron acá y no con cierta razón Simón Bolívar, con cierta pelea con Bogotá, decía: los lanudos sabaneros que se arropan en las chimeneas de Bogotá y Tunja. Pues Bogotá era otra historia muy distinta, pero aquí también viene un tema fundamental, es que viene nuestro primer deporte nacional. Quiero decirles que nuestro deporte nacional no es el ciclismo, no es el boxeo, no es el fútbol. El deporte nacional es hacer la Constitución y cambiar la Constitución. No hay presidente de Colombia que se resista a cambiar la Constitución. Los tiempos actuales que estamos viviendo en este momento, estamos a puertas de una gran reforma constitucional. Seguramente si el plebiscito se cae en la Corte Constitucional, al presidente no le va a quedar otro remedio que una Asamblea Nacional Constituyente. Y una Asamblea Nacional Constituyente es como una fiesta de oficina, que uno sabe cómo comienza pero no sabe cómo termina. Eso es un salto al vacío, nadie sabe lo que va a pasar, pero desde que yo tengo memoria, y eso viene desde hace mucho rato, yo he visto todos los presidentes cambiando la Constitución. La Constitución se cambia por referendo, se cambia por acto legislativo o se cambia por constituyente. Tengo 57 años de estar oyendo cambiando la Constitución. Y este momento, el de nuestra patria boba, pues hubo 20 constituciones en 6 años. 20 constituciones, cada departamento, municipio, vereda de Colombia tenía su constitución. Solamente para traer una referencia, hubo constitución en Antioquia, en Cartagena, en Cundinamarca, en Socorro, Mariquita, Monpós, Neiva, Timaná, Pamplona, Popayán, Provincias Unidas, Tunja. Simón Bolívar, hacedor magnífico de frases, en algún momento decía: Venezuela es una capitanía, Ecuador es un convento y Colombia es una fábrica de abogados. Y tal cual. Eso es Colombia, y con mucho respeto con esta universidad que produce magníficos abogados. Y en medio de esta patria boba, pues ¿qué es la patria boba? La guerra civil entre los centralistas y los federalistas. Desde 1812 hasta 1816 no hicieron otra cosa que darse machete, darse fusil, darse pistola, y mientras tanto los señores en España
cuando pudieron sacar a Napoleón Bonaparte, organizaron una expedición pacificadora, mandaron a Pablo Morillo llegó a Santa Marta, en Santa Marta lo acogieron muy bien, editó un periódico que se llamaba Muy Interesante, se fue para Cartagena, sitió a Cartagena, los fusiló a todos, se vino a Bogotá y fusiló a unos, a los centralistas, a los federalistas, a los carracos, a los pateadores. Se salvó Nariño porque estaba preso, pero de resto, José María Carbonell, Miguel de Pombo, Jorge Tadeo Lozano, Custodio García Rovira, Camilo Torres, Francisco José de Escaldas, Policarpa Salabarrieta, todos nuestros héroes de nuestra primera república terminaron en el patíbulo y fue el epílogo de ese periodo de la historia conocido como la Patria Boba. Y entramos después en el segundo momento de nuestra república. Nuestro segundo momento de la república es las guerras de independencia. Y en las guerras de independencia evidentemente marca dos ejes tutelares, nuestros dos padres de la patria, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, igual de importantes, igual de trascendentes, ejemplares los dos, pero siempre contrarios, siempre en esquinas contrarias, y hay que entenderlos. Bolívar era venezolano, caribeño, mantuano, recorrido por Europa. Santander era de Cúcuta, de Villa del Rosario más exactamente, abogado del Colegio San Bartolomé de Bogotá, enemigo político de Antonio Nariño. Eran agua y aceite de alguna manera, pero tenían que compartir un poco la historia de nuestra república. Lo que me parece increíble es que hayan pasado 200 años y nosotros sigamos en la misma historia. Yo me pregunto, ¿qué pensaría Bolívar cuando esté pensando que el partido político que van a tener las FARC, si se firma la paz, que está muy cerca, se va a llamar el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia? O en su momento el M-19, ¿a quién invocó cuando se robó la espada del Libertador? A Simón Bolívar. ¿Y qué hace Nicolás Maduro cuando en Venezuela coge el micrófono y empieza a arremeter contra Colombia? La manera despectiva de tratar a los colombianos es decirnos santanderistas. Nadie sabe por qué santanderistas, por reglamentaristas, por qué sé yo, pero llevamos 200 años en que todos los que estamos reunidos aquí no sabemos por cuál decidirnos, si por Bolívar o por Santander, si somos bolivarianos o somos santanderistas. Lo único claro es que ellos son los padres de nuestra historia y que desde la campaña admirable en el cual, saliendo de Cúcuta, en una manera triunfante, Bolívar llegó hasta Venezuela, hasta Caracas, y constituyó la primera república en Venezuela, siempre estuvieron en contradicciones, y es larga, muy larga la historia de sus desavenencias, pero cuando Bolívar ya se estaba muriendo, iba camino a la muerte en Santa Marta, a su ayo Palacios le dijo esta frase memorable: no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Pero ya era el año de 1830, ya la historia de nuestra gran Colombia era pasado y vivíamos otro momento de la historia. Tuvieron diferencias de todo, no se entendieron a la hora de saber cómo debían tratarse los esclavos, no se entendieron a la hora de cómo debía ser el derecho al voto, tuvieron discrepancias frente a la libertad de enseñanzas, el uno era centralista, el otro era federalista, tenían discrepancias en torno a cómo se debía conducir el poder ejecutivo, eran caudillos, tenían enormes discrepancias sobre el papel que debía cumplir Estados Unidos, pero fueron nuestros padres de la patria, y el uno era presidente y el otro era vicepresidente, pero al uno le gustaba más la guerra y al otro le gustaba más la administración. Y mientras Bolívar iba y recorría los caminos de América conquistando y derrotando ejércitos españoles, Santander gobernaba en Bogotá, y ellos fueron los que hicieron nuestra historia y los que nos han donado toda un historial también de partidos políticos. La leyenda o el mito dice que es que el Partido Conservador nació con Simón Bolívar y el Partido Liberal con Santander, como dicen los políticos, falso de toda falsedad. Por los primeros momentos de la historia, la división era entre ministeriales o retrógrados, pero después se tomaron una nueva denominación, todos eran progresistas, no los progresistas de Petro, los progresistas de aquella época, y los progresistas demócratas eran los de Santander, y los progresistas doctrinarios eran los de Bolívar, en un país de tremendos abogados. Y aquí aparecen los personajes que son singulares en toda historia política de Colombia y de cualquier sociedad del mundo, los que siempre protagonizan. En ese extraordinario libro de Federico Nietzsche,
que es El crepúsculo de los ídolos, lo tiene muy claro. ¿Quiénes triunfan en este mundo? Los que saben fingir. ¿Y quiénes son los más victoriosos? Los lambones y los lagartos. Ellos siempre están en todas partes y se cambian de esquina facilito y sin ningún problema y sin ningún rubor. Como dice un proverbio antioqueño, para el mamón no hay ley. Y en ese medio de circunstancias entramos en el tema de las rencillas personales, más allá de las discrepancias doctrinarias, más allá de las discrepancias partidistas, es el personalismo, el caudillismo, los ismos. Desde el santanderismo y el bolivarianismo estamos llenos de ismos, y cuando ya no éramos la Gran Colombia y estábamos parados en la Constitución de 1832, la primera dupla para gobernar se llamaba Francisco de Paula Santander en la parte superior y en la parte inferior el primer presidente civil de la historia de Colombia, José Ignacio de Márquez. No se entendían para nada, eran perros y gatos. José Ignacio de Márquez era el abogado personal del libertador Simón Bolívar, discrepancia permanente con el Santander, y entre las muchas discrepancias que tenían, estaban enamorados de la misma mujer, la de la mitad, Nicolasa Ibáñez. Nicolasa Ibáñez, una bella ocañera que se decía que era la mujer más hermosa de su tiempo, y hay anécdotas de todo tipo con ellas. El escritor Alfredo Iriarte nos narra una en la cual el señor Francisco de Paula Santander, que tocaba guitarra, era dicharachero, le gustaba empinar el codo, iba muy feliz, muy tieso y muy majo, como dice Rafael Pombo, a visitar a doña Nicolasa Ibáñez, y cuando entró a la sala se encontró que en la sala estaba haciéndole visita José Ignacio de Márquez. Pues sin ningún problema Santander cogió de la solapa a José Ignacio de Márquez, que era enjuto, chiquito, boyacense, así de la misma estatura mía, y lo iba a tirar por la ventana. El presidente iba a tirar por la ventana al vicepresidente. Terminó la señora mediando en el problema, y al final ella ni se quedó con Santander ni se quedó con José Ignacio de Márquez, sino que terminó contrayendo matrimonio con Antonio Caro, que va a tener un hijo llamado José Eusebio Caro, que va a tener un nieto llamado Miguel Antonio Caro, que es el que nos va a acuñar la Constitución de 1886, que duró vigente hasta 1991. Que esta es otra particularidad, yo no sé si estúpida, pero sí para reeditar una serie que veíamos nosotros en los años 80 que se llamaba Dinastías, porque lo que sí hay, lo que hay en Colombia son dinastías de todo tipo, sobre todo las políticas. Las rencillas personales van a caracterizar toda la historia política colombiana, y en el siglo XIX hay una fabulosa, la que caracterizaron Tomás Cipriano de Mosquera a la izquierda, el conocido general Mascachochas, llamado así porque le metieron un pistoletazo en la quijada que se la destruyó totalmente, y entonces le generaba cierta dificultad para hablar, para comer, y por eso tuvo ese denominativo. Y José María Obando, ambos de Popayán, con ciertas particularidades. Tomás Cipriano de Mosquera era patriota, dueño de los ejércitos, de los caballos, de las yeguas, de los perros, de los gatos, de las ovejas, de las haciendas, el más rico y propietario de Popayán y sus alrededores. José María Obando era realista, era hijo era hijo natural, no tenía muchos bienes, pero era el gran guerrero. Se combatieron toda la vida, los dos terminaron unidos en el mismo ejército bolivariano, protagonizaron el momento crucial. Después de que termina la epopeya de Simón Bolívar y Francisco de Santander, son los dos grandes ejes de la historia colombiana. Van a ser los grandes protagonistas de las dos vertientes fundamentales del Partido Liberal a mediados del siglo XIX, los gólgotas y los draconianos, pero particularmente terminaron en lo mismo. Obando llegó a la presidencia de la República, lo tumbaron de la presidencia de la República, lo juzgó el Congreso y lo destituyó el Congreso. Duró perseguido mucho tiempo. Tomás Cipriano de Mosquera fue 4 veces presidente de la República, ganó una guerra civil, se tomó a Bogotá, lo reeligieron varias veces, y en la última lo tumbaron sus copartidarios, lo juzgó el Congreso, lo llevaron al Observatorio Astronómico, lo salvaron los masones de que no lo mataran, y terminó su historia un poco olvidado. Pero lo que sí hubo claro fue que toda la vida protagonizaron una rencilla personal en la cual se pegaron todos los demás personajes de nuestra historia. Y entre ellos hubo un momento muy particular de la historia, que es en agosto de 1860.
en una de las cuantas guerras civiles que se están librando en la Nueva Granada. En las montañas cercanas a Manizales chocan los ejércitos del gobierno de Mariano Ospina Rodríguez y la rebelión de Tomás Cipriano de Mosquera, y después de una larga carnicería en Manizales, con las calles llenas de cadáveres, con los buitres dándose un verdadero festín, deciden que hay que conversar, que no se pueden seguir matando, y conversan. Toda guerra en donde no hay vencedores ni vencidos termina en una mesa de negociación. Y en esta pues negociaron, hicieron un documento excepcional de la historia que se llama La Expunción de Manizales, que es un tratado de paz, que es un momento en el cual se consagran los hospitales de sangres, que es una oportunidad para los acuerdos humanitarios, que es una oportunidad para el estatus político, que es una oportunidad para lo que en ese momento se conocía como el derecho de gentes. Pero ¿qué pasó? Que el derecho de gente, esta historia, la Expunción de Manizales, se lo trajeron a Bogotá, se lo trajeron al presidente Mariano Ospina Rodríguez. El presidente Mariano Ospina Rodríguez le pareció que era una defecio, dijo que para esos señores no había nada más que código penal, desconoció la Expunción de Manizales, echó a la basura el acuerdo humanitario, siguió la guerra. Tomás Cipriano de Mosquera se tomó a Bogotá, tomándose Bogotá, su copartidario José María Obando muere en Subachoque. Y después de que se toma Bogotá y que quería fusilar a todo el mundo, pues finalmente no se pudo acuñar un momento crucial de la historia, que era la opción de los acuerdos humanitarios. Una gran estupidez de nuestra historia. La historia continúa, Tomás Cipriano se vuelve presidente, entra la época del radicalismo liberal, el momento en que los radicales liberales, sobre todo con dos personajes centrales de nuestra historia, Manuel Murillo Toro, el periodista más importante del siglo XIX, a la izquierda, y a la derecha Santiago Pérez, otro de los grandes periodistas, los dos presidentes liberales de la época del Olimpo radical y de los radicales liberales entre 1863 y 1886. Y en el centro su opositor, Rafael Núñez Moledo, cartagenero, el hombre más ilustrado de su tiempo, un personaje singular, autor de nuestro himno nacional, que entre otras cosas, yo no sé quién se inventó que era uno de los himnos más hermosos de la historia, y todos nos metieron en el cuento. Yo eso el cuento lo oigo desde niño, que la Marsellesa y el himno de Colombia son los más bonitos. No entiendo muy bien qué significa oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya. Eso lo hizo el señor Rafael Núñez, que vivía agarrado con el señor Manuel Murillo Toro y con el señor Santiago Pérez, y que estos dos estuvieron toda la vida unidos para poderlo atajar. Y lo lograron atajar cuando Rafael Núñez estuvo a punto de ganarle la presidencia de la República en 1876. Y en 1876, como no pudieron ganarle, estalló la guerra civil. Y hubo guerra civil en la década del 10, y hubo guerra civil en la década del 20, y la del 30, y la del 40, y la del 50, y la de la 60, porque ahí está nuestro segundo deporte nacional. El primer deporte nacional, cambiar la Constitución. El segundo deporte nacional, hacer la guerra. El tercer deporte nacional, hacer tratados de paz. Estamos a puertas de terminar una guerra y hacer un tratado de paz. Este señor, finalmente, Núñez, después de muchas peleas, se monta en el poder, primero en 1880, después en 1884, y en medio de una nueva guerra civil, le gana a los liberales, se monta en el balcón de Palacio y les advierte: la Constitución de Río Negro ha dejado de existir, regeneración o catástrofe. Se unió con el señor Miguel Antonio Caro y nos montaron el bellísimo monumento de la Constitución de 1886, donde acuñaron el Estado confesional católico, la pena de muerte, el estado de sitio, las restricciones de las libertades públicas, los excesos del Poder Ejecutivo y, sobre todo, para los periodistas, el artículo 42 de la Constitución de 1886, vigente hasta 1991, que siempre rezó la misma frase: la prensa es libre, pero en tiempos de paz. Es decir, que como paz fue lo que faltó desde este tiempo, entenderán ustedes que por silogismo directo, pues no volvió a ser libre hasta tampoco en estos tiempos. En aquella época, además del artículo 42 de la Constitución, había un artículo K transitorio que determinaba que mientras el Congreso de la República no hiciera una ley de prensa, el gobierno quedaba facultado para prohibir y reprimir los abusos y delitos de la prensa. Y entonces expidieron una ley
que Fidel Cano, fundando El Espectador, la denominó la ley de los caballos, en donde quedamos los periodistas homologados a los peores delincuentes de la época, que eran los cuatreros, los que se robaban los caballos, porque los caballos eran los vehículos más importantes de transporte. Y en medio de esta situación empiezan a darse las particularidades más grandes de la historia, como esta, por ejemplo. Este documento circuló y fue impreso en todas las iglesias de Antioquia, donde se leía que en cuanto al periódico titulado El Espectador, que por muy repetidas ocasiones ha atacado los dogmas y prácticas de la Iglesia Católica, y el número 33 tal y tal y tal, decretamos, la Iglesia Católica decreta: ningún católico de nuestra diócesis puede, sin incurrir en pecado mortal, leer, comunicar, transcribir, conservar o de cualquier manera auxiliar el periódico titulado El Espectador, que se publica en esta ciudad. Entonces, además de la censura política, además de la censura militar, había que contar ahora con la censura eclesiástica. Vivíamos ya a bordo del Estado Confesional Católico, para que el presidente Rafael Núñez de alguna manera normalizara su relación libre con doña Soledad Román. En aquella época los opositores de Núñez le decían que es que él vivía con la concubina. Entonces, ¿qué hizo? Firmó un concordato con la Santa Sede y Monseñor Vicente de Paúl le dio la mano y entró a la casa de Nariño, de un brazo de doña Soledad Román, de un brazo de don Rafael Núñez, y nos institucionalizaron el Estado Confesional Católico, que también llegó hasta 1991 y que obviamente fue dando personajes. Ustedes lo pueden ver todos los días cuando uno se baja de la estación de Transmilenio de las Aguas. Ahí está sentado en su pedestal al frente de la Academia Colombiana de la Lengua, Miguel Antonio Caro. Y Miguel Antonio Caro fue uno de los personajes más singulares de la historia. Se dice que muy pocas personas rezó tantos rosarios como Miguel Antonio Caro, y tenía una particularidad: nunca pasó de Girardot. Vivió toda la vida en su reino de Santa Fe, de Bogotá y de los libros, pero eso sí era extraordinario. Sus anécdotas son incontables y él es el verdadero redactor, el verdadero creador de la Constitución de 1886. En alguna oportunidad, el hombre que posaba de ser un hombre eminentemente católico, pero como todo católico, que como todo ser humano tenía sus pecadillos, entonces la mujer lo sorprendió que estaba galanteando, echándole los perros a la empleada del servicio, y entonces el personaje, la señora le pegó el grito y le dijo: te sorprendí, Miguel Antonio, y él le contestó muy tranquilo: el sorprendido soy yo, tú debes de estar estupefacta. En otra ocasión se le acercó una muchacha, le mandaron una muchacha muy hermosa, y el hombre, como era medio coquetón, a la niña cuando le vio le dio tanto susto que se le cayó una flor de la boca, y él le contestó improvisando en ese ingenio bogotano, ese chascarrillo bogotano, le dijo: 2 flores habéis perdido, ambas en edades tiernas, una por abrir la boca y otra por abrir las piernas. Ese era Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro era un personaje muy singular bogotano, que en algún momento, ya cuando estaba terminando su gobierno en 1898, resulta que como en esa época para ser reelecto había la reelección inmediata, había que retirarse 18 meses antes. Se retiró, puso como reemplazo a un señor llamado Guillermo Quintero Calderón, y Quintero Calderón nombró 2 ministros liberales, y entró en cólera Miguel Antonio Caro, se devolvió, se inhabilitó políticamente, recuperó la presidencia y dijo una frase para la historia: la armonía de los elementos cristianos no se obtiene nombrando cardenales protestantes. En alguna oportunidad le dieron un documento donde tenía que exaltar y decir: Bogotá, la Atenas suramericana, y él improvisó diciendo: Bogotá, apenas suramericana. Y terminó su historia resumiendo lo que era el sentir de la época, donde él decía: los conservadores son más ladrones y los liberales son más asesinos. Su epílogo de despedida
es que él empieza, como no pudo ser el siguiente presidente, se dedicó a ver cómo podía gobernar por interpuesta persona y encontró un anciano de 85 años, venerable, héroe de guerra, magnífico ser humano, Manuel Antonio San Clemente, pero que estaba muy enfermo. Y como estaba tan enfermo, pues no se pudo posesionar. Y cuando el momento de la posesión, en agosto de 1898, pues le tocó posesionarse al vicepresidente José Manuel Marroquín, que tenía 78 años. Y como Miguel Antonio Caro detestaba a José Manuel Marroquín, pues viene una de las grandes paradojas y estupideces de nuestra historia. ¿Sabían ustedes que tuvimos un presidente por 9 horas? Pues ese presidente por 9 horas se llamó Rafael Pinto Valderrama y gobernó por 9 horas, y solamente por el capricho de que Miguel Antonio Caro ni de fundas le iba a entregar la presidencia de la República a José Manuel Marroquín, a quien detestaba. Y aquí están los dos personajes de la historia. El de la izquierda es José Manuel Marroquín, dueño del castillo Marroquín, que queda ahí cuando uno va entrando a Chía, donde eso ahora se volvió un rumbeadero. Y entonces esa era la casa de José Manuel Marroquín, y a la derecha está Manuel Antonio San Clemente. El presidente era San Clemente, pero estaba muy enfermo, se posesionó Marroquín. Y Marroquín, entre los dos, empiezan una época del gobierno de los ancianos que fue lamentable en la historia política colombiana. Cuántas estupideces se cometieron en este momento. Estos dos señores agarrados, los políticos agarrados, los partidos políticos desprestigiados, y claro, 75 días antes de terminar el siglo XIX, hubo un momento en el cual estalla la guerra de los 1000 días, que duró 3 años matándonos a cuchillo, a machete, a fusil, a pistola, los colombianos liberales y conservadores. La guerra de los 1000 días, que va a terminar en 3 tratados de paz, los tratados de Wisconsin, de Neerlandia y de Chinácota, y que tiene a bordo muchas cosas increíbles. El 31 de julio el vicepresidente Marroquín le dio golpe de estado al presidente titular Manuel Antonio San Clemente, y cuando terminó este periodo sombrío de la historia, con 100.000 muertos a bordo, multiplicados por viudas, huérfanos, desplazados, desaparecidos, torturados, heridos, muertos. El epílogo de toda esta historia es que en 1903, en medio de la bobería y de la estupidez política colombiana, perdimos a Panamá. Y Panamá era la gallina de los huevos de oro, era la caja fuerte. Colombia no producía café, no producía tabaco, todo nos lo habíamos tomado. Nos habíamos tomado la bonanza tabacalera, habíamos desperdiciado la bonanza de la quina, no había absolutamente nada. La inflación estaba en el 100%, los partidos políticos estaban desprestigiados. Y cuando todo el mundo fue a decirle a Marroquín: Marroquín, ¿qué hiciste?, pronunció esta frase famosa para la historia: ¿pero de qué se quejan? Me dieron un país y les devolví 2. Y entramos al siglo XX, cambalache, problemático y febril. Y apareció uno de los primeros presidentes, el señor Rafael Reyes Prieto, que era más famoso como colonizador, era más famoso como comerciante, lo conocían más en Brasil que en Colombia. Era un presidente que se inventó una cantidad de circunstancias nuevas y que llegó de una manera muy particular. La historia lo registra como el registro de Padilla, que fue el fraude electoral que cometió Juanito Iguarán, el cacique de La Guajira, que se llevó sin llenar los registros electorales. En aquella época no había voto directo, y los llenó a nombre de Rafael Reyes Prieto. Hay un libro muy interesante de Adelina Cobo que cuenta cómo se hizo ese primer gran fraude del siglo XX, fraude electoral, que entre otras cosas dio de qué hablar en una de las frases famosas de la historia, que dice que el que escruta elige, es decir, el que tiene el control de la registraduría termina eligiendo. Rafael Reyes Prieto se montó en la presidencia de la República y no sé a quién se parece, pero tenía estas particularidades. Su lema era trabajar, trabajar y trabajar, ¿sí? Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y empezaba a dar citas a las 4 de la mañana, a las 4 y media de la mañana empezaba a comunicarse con toda su gente
que lo respaldaba en la fuerza pública. Se inventó el Ejército Nacional, creó la primera Escuela Superior de Guerra. Todos los fines de semana, junto con sus ministros, se iba a un municipio cercano y hacía consejos comunitarios de gobierno, donde se iba con todos los personajes. Y claro, eso activó la lambonería más estrafalaria y más grande de la historia colombiana. Unos promovieron un proyecto de ley para que el Palacio de San Carlos, como se llamaba entonces la Casa de Gobierno, se la entregaran a Rafael Reyes y construyeran otra propia. Otro proyecto de ley dijo que quitaran la estatua de Simón Bolívar de la plaza central y pusieran una estatua de Rafael Reyes. Llegó a tanto la lambonería que el señor, después de que cerró el Congreso y creó una Asamblea Nacional Constituyente de bolsillo, decidieron que mientras el presidente se llamara Rafael Reyes Prieto, el periodo de gobierno iba a ser de 10 años y le institucionalizaron los 10 años de gobierno. Y en medio de los 10 años de gobierno se determinó que no había vicepresidente, que no había designado, que no había nadie que lo reemplazara. Es decir, el señor no se podía morir, no se podía enfermar, no le podía pasar nada porque no había nadie quien lo reemplazara. Y obviamente vino la oposición, le intentaron hacer un atentado, lo intentaron matar en 1906 en Barro Colorado, que es donde hoy se levanta la Universidad Javeriana, y después de muchas vicisitudes, de una resistencia política muy larga, termina la historia en que en uno de esos consejos comunitarios o comunales se tenía que realizar en Santa Marta. Después de un viaje muy largo a caballo llegaron a Santa Marta y él llegó y les dijo a los comensales que le prestaran un barco porque quería un rato meditar en alta mar, que venía cansado en 1909, llevaba 5 años de gobierno trabajando y entonces le prestaron el barco, y el barco, como dicen cuando hay un jonrón y narran nuestros narradores cartageneros en el béisbol, y se fue y no volvió. Se fue para Europa y dejó la presidencia tirada. Y entonces aquí dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay presidente, no hay vicepresidente, no hay designado. ¿Y cuál fue la solución? Una Asamblea Nacional Constituyente, para que se reunieran, cambiaran la Constitución y montaran un pedacito, un interregno chiquito llamado el republicanismo, y que después nos montaran el esperpento llamado la hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora es un poco larga. Dicen, sumando desde los tiempos de Núñez, que dura 40 años, pero hay 2 momentos muy singulares de la historia. Uno, el de Marco Fidel Suárez, el señor de la derecha, y el otro, el de Miguel Abadía Méndez, el de la izquierda. El de Marco Fidel Suárez, gobernante entre 1918 y 1921, fue muy particular, porque el señor llegó diciendo que nosotros los colombianos debíamos mirar hacia la estrella polar, y la estrella polar era Estados Unidos. Entonces, que teníamos que volver, que lo que tenía que hacer Colombia era recuperar sus relaciones con Estados Unidos, rotas desde que nos robaron a Panamá en 1903. Y entonces se dio a la tarea y comete la burrada en 1919, que para celebrar los 100 años de la batalla de Boyacá ordenó que todos los empleados públicos y el Ejército Nacional estrenaran uniforme, y se los mandó a hacer, en vez de mandárselo a hacer a los artesanos colombianos, se los mandó a hacer a una compañía norteamericana. Los artesanos entraron en cólera, el pueblo entró en cólera, y es lo que se conoce como la masacre de los sastres. En Bogotá se reunieron los sastres en la Plaza de Bolívar, estaba lloviendo a cántaros, el presidente no se le oía, se trató de calmar la multitud, uno empujó al otro, empezaron a empujarse, llegó la tropa y masacraron a los sastres. A partir de ese momento, Marco Fidel Suárez, a quienes todos querían, y que quienes conozcan Bello, Antioquia, saben que todavía allí está la casita donde creció Marco Fidel Suárez, no le perdonaron, y fue como en los tiempos de López o como en los tiempos de Samper, todos contra Marco Fidel Suárez, y lo demolieron en público y lo acabaron en el Congreso de la República, y despuntó un personaje conservador como él, que terminó siendo el puntillazo. El señor Laureano Gómez Castro debutó en la política colombiana convirtiendo al pobre Marco Fidel en papilla. Le descubrió que él había empeñado su sueldo, no era un hombre adinerado, y le montaron la película de que él era el hombre más indigno que había pasado por la presidencia de la República, y a gorrazos lo sacaron en 1921 para que pudieran aprobar el tratado Urrutia-Thompson, que fue el tratado que restableció las relaciones entre Estados Unidos y Colombia a cambio de una indemnización de $25 millones. Y como los norteamericanos no dan puntadas sin 164 dedales, nos metieron, aceptamos el tratado, nos dieron la plata, pero a bordo de la plata nos mandaron al señor
Walter Kemmerer, que hizo la misión Kemmerer, que nos vino a decir en qué nos teníamos que gastar los 25 millones de dólares. Y como los 25 millones de dólares no alcanzaban, en esa danza de los millones dijeron, estamos dispuestos a prestarnos, y nos prestaron una cuanta plata más que creo que todavía no hemos terminado de pagar. El señor de la izquierda se llama Miguel Abadía Méndez. Con él va a terminar la hegemonía conservadora. Un personaje muy singular. Tenía 60 años, había pasado por todos los gobiernos conservadores. Y entonces la iglesia, que acostumbraba a hacer política en aquellos tiempos, convenció al general Alfredo Vázquez Cobo que esperara su momento y que le diera turno a Miguel Abadía Méndez, que había sido muy buena persona, era muy buen católico, los ayudaba a todos, y que le dieran la oportunidad, porque el Partido Liberal en esos tiempos solo tenía dos formas de llegar a la presidencia de la República: o una revolución violenta que no la podía hacer, o porque los invitaran a almorzar. Y como no tenía ninguna de las dos opciones, eligieron a Miguel Abadía Méndez. Y Miguel Abadía Méndez tenía 60 años y 2 semanas antes de que asumiera la presidencia de la República había contraído segundas nupcias, había enviudado, y en segundas nupcias se casó con doña Leonor de Velasco, que tenía 19 años, 60 contra 19 años. El presidente, por supuesto, vivía muy ocupado en la casa de Nariño, mientras que se estaba desordenando el país, y el país realmente estaba en manos de un señor llamado Ignacio Rengifo, que Ignacio Rengifo, apoyado por el Congreso, montó una cosa horrenda que se llamó la Ley Heroica. Y la Ley Heroica era la posibilidad para que pudieran detener sin fórmula de juicio, sin ningún argumento, a toda persona que resultara sospechosa. ¿Para qué se hacía? Para contener la ola de huelgas que se estaba tomando a Colombia. Huelga petrolera en Barrancabermeja, huelga de los braceros del río Magdalena, huelga en las bananeras de Santa Marta, en Ciénaga. Y en medio de todas estas circunstancias, pues se da el episodio del 6 de diciembre de 1928, que conoce la historia como la matanza de las bananeras, cuando el ejército arremete contra la multitud y no sé cuántos murieron, y que ilustró también nuestro gran genial Gabriel García Márquez con José Arcadio Buendía. Esta caricatura que está en la parte inferior es la forma como acuñó para la historia Ricardo Rendón, el caricaturista más famoso de la historia, este momento de la historia. A la izquierda está Miguel Abadía Méndez, que sabía más de cazar patos, le encantaba la cacería, sabía más de eso que de gobernar, y al lado el general Cortés Vargas, que era el comandante del ejército en Ciénaga Magdalena. Le dice Miguel Abadía Méndez, yo maté a 100, y el otro le responde, yo maté a 200. Un año después, por decisión propia, en la cigarrería La Gran Vía, Ricardo Rendón, en la última chance de su historia, se deserrajó un disparo en la sien derecha y dejó inerme y huérfana la historia de uno de los caricaturistas más extraordinarios de todos los tiempos en Colombia. Y vamos dando saltos en la historia porque se va agotando el tiempo, y vamos a caer en el 9 de abril del 48. Un señor, la vez pasada que conversé de eso, me hizo un reclamo, me dijo que yo por qué me salté la época de la República Liberal. En esa época, para recordarlo, es cuando se empieza la violencia partidista, y en aquellas épocas circulaba un tango de Agustín Magaldi que contaba la historia de un muchacho que lo habían matado por las tonterías de estar siguiendo una divisa política liberal o conservadora o qué sé yo, y decía en su frase: por no hacerme caso, mi hijo, se lo dije tantas veces, no hagas caso a los discursos del doctor ni del patrón. Y empezaron los asesinatos en masa, y el 9 de abril de 1948 mataron a Jorge Eliezer Gaitán, y este señor que está en la parte superior se llama Ricardo Jordán Jiménez. En su momento era considerado el más ilustre jurista que haya dado la historia colombiana, y como era el más ilustre jurista, le entregaron la responsabilidad de aclarar quién mató a Gaitán. Ya sabemos que hizo traer a unos investigadores del Scotland Yard, se gastaron toda la plata del mundo para hacer la comisión de investigadores del 9 de abril. Se terminó diciendo que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias, para terminar concluyendo que había sido un asesinato solitario de un loquito que se creía la reencarnación de Santander, llamado Juan Roa Sierra. Este personaje va a volver a aparecer en la historia. Un año después, ya en el Congreso de la República se estaban dando bala.
Esas jornadas del Congreso de 1949 son históricas, terminaban todos borrachos, el uno le tiraba un cenicero al otro, el otro se desquitaba y le mandaba el micrófono, hasta que en una jornada de septiembre de 1949 sacaron las armas y como llegó borracho el borracho, se mataron a bala. Y en pleno Capitolio Nacional mataron a Gustavo Jiménez, liberal de Boyacá, y quedó mal herido y murió semanas después Jorge Soto del Corral. Y al otro día apareció ese letrero que ustedes ven en el Congreso de la República: prohibido portar armas y vender licor en la Cámara, porque todos llegaban borrachos. Y mientras nuestros políticos en Bogotá, medio borrachos, creaban el fanatismo político en el cual liberales y conservadores empezamos a matarnos, nos empezamos a llenar en Colombia de una serie de personajes muy singulares. Yo tengo una docena de personajes para recordar algunos: Sangre Negra, Desquite, el Capitán Venganza, Efraín González, Pedro Brincos, Lamparilla, Melco, El Cóndor, Resortes, Capitán Peligro, Chispas, Tarzán, una selección de una docena de bárbaros, fanáticos, imbéciles, estúpidos. ¿Qué hicieron? Se inventaron una cantidad de atrocidades: el corte de franela, el corte de corbata, que degollaban a la persona y le sacaban la lengua por el cuello, los empalados, jugaban con las cabezas de los liberales o los conservadores. Y yo crecí, cuando era niño, oyéndole las historias a mi abuela, oyéndole las historias a mis padres de lo que fueron esos relatos de barbarie en nuestros campos colombianos, así como ellos habían oído a sus mayores contar la historia de los relatos de la Guerra de los 1000 días. Nos fuimos trasladando la historia. Y esta historia termina cuando un día los colombianos, homologando la frase de la Virgen de Fátima, cantaban al unísono: el 13 de junio la Virgen María cambió al presidente por un policía. Ave, ave, ave María, cambió al presidente por un policía. Y llegó otro momento de singular lambonería colombiana: el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que Darío Echandía calificó como el golpe de opinión, el momento en el cual las élites del Partido Liberal y del Partido Conservador lo montaron en la Casa de Nariño para volver a desmontarlo 4 años después, cuando se les estaba amañando demasiado. A este señor sí que le lambonearon, lo llegaron a llamar el segundo libertador. Hay cosas vergonzosas, como por ejemplo una jornada en la cual los directores de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, le dieron una serenata en la Casa de Nariño porque les había aflojado un poquito las riendas del estado de sitio. Los partidos políticos que lo montaron, el 10 de mayo los desmontaron cuando se le estaba amañando demasiado en el poder político, y empezaron la época del Frente Nacional. Y en el Frente Nacional, antes un momento, cuando lo tumbaron, los partidos políticos liberal y conservador montaron el régimen excluyente del Frente Nacional, donde afortunadamente en medio de ese bipartidismo particular que montaron en el Frente Nacional, borraron la estupidez más grande cometida en la historia nacional, que fue haber despojado a las mujeres de derechos políticos. Los derechos políticos de la mujer se adquirieron hasta 1957, es decir, hace apenas 59 años que las mujeres pueden ejercer los derechos políticos, y desde ese momento están cambiando la historia de Colombia. Los grandes momentos de la historia universal han sido los momentos de las mujeres. La Revolución Francesa no hubiera sido posible sin la revuelta de las 100.000 judías. Algún día habrá un momento en el cual una mujer colombiana gobierne a Colombia y esté borrando las grandes estupideces, las grandes omisiones de la historia. Y organizado el Frente Nacional, arrancamos con el señor Alberto Lleras Camargo, que era un hombre totalmente enamorado de la OEA, totalmente enamorado de los Estados Unidos, que nos trajo la Alianza para el Progreso y que nos trajo a John Fitzgerald Kennedy con su hermosa esposa Jacqueline, después llamada Jacqueline Onassis. Y Jacqueline y ellos vinieron a Bogotá, y miren la foto, y ustedes no se imaginan el video, qué cantidad de montañeros que se fueron a recibirlo al aeropuerto El Dorado en Bogotá, y las calles de Bogotá se llenaron de banderas de Estados Unidos recibiendo al presidente Kennedy, y el presidente Kennedy inauguró el barrio Kennedy, y todos vivíamos enamorados de Kennedy. Y en ese momento Kennedy vino y dijo: Alianza para el Progreso. ¿Y qué era la Alianza para el Progreso? No habrá una segunda Cuba en América Latina. 2 años antes
había triunfado la revolución cubana con Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, y a la vuelta de la Alianza para el Progreso, como no funcionaba muy bien la parte política, nos acuñaron el componente militar que se va a conocer como la Operación Marquetalia, que es el origen de las FARC, que es el origen del ELN, que es el origen del paso de la violencia partidista a la violencia insurgente, a la confrontación insurgente. Entonces, después de que salimos de esa luna de miel con la OEA, de la ruptura con Cuba, de la persecución a los comunistas, de la montañerada de recoger este tema, entramos al personaje más rumbero que haya pasado por la Casa de Nariño, Guillermo León Valencia, hijo de Guillermo Valencia, el presidente, el gran poeta que cuando nosotros éramos niños nos enseñaban, nos tocaba aprendernos de memoria ese poema que decía: dos lánguidos camellos de elásticas cervices, de verdes ojos claros, de piel sedosa y rubia, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de nubias, en un país donde no hay camellos. Pero bueno, esa era la historia. Guillermo Valencia, su hijo Guillermo Valencia, se montó, dejó mucha historia. Contaban, él enviudó en ese tiempo, medianamente justificado, pero tenía sus deslices a las casas cercanas, donde las adorables fufurufas que se acercaban cercano de la Casa de Nariño. Hacía las ocurrencias más grandes del mundo. Este fue el señor que dijo: no va a haber más repúblicas independientes en Colombia, y entonces lo llaman el pacificador, y tuvo la ocurrencia de crear la Operación Marquetalia, que le dio el origen a las FARC. Y en una de sus cuantos disparates da esta caricatura que está en la parte inferior, que la hizo Pepón, uno de los grandes caricaturistas de estos tiempos, en el cual nos visitó el ilustre general, héroe de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle. También lo pasearon por todas las calles bogotanas en descapotados, y todos los montañeros agitando las banderas de Francia. Y finalmente, en el gran discurso final, el Guillermo León Valencia, con toda su prosopopeya, con toda su oratoria, terminó diciendo: por eso, con el brindis en la mano, todos en este momento unidos frente al gran héroe Charles de Gaulle, debemos gritar: ¡viva España! ¿Qué es lo que sucedió acá? Y los reemplazó un presidente bravísimo, uno de los presidentes más bravos de la historia de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, de más mal genio que su nieto Germán Vargas Lleras. Era bravísimo. Dicen que fue muy bueno, inclusive los conservadores le tenían aprecio porque era un gran hacendista público. Dentro de poco lo vamos a ver todos, porque van a hacer los billetes de 100.000 pesos y va a tener la cara de Carlos Lleras Restrepo. La estatua de él la vemos donde antes era la gobernación de Cundinamarca, allí bajando por la Jiménez. Y evidentemente el tipo le saltaban la piedra y hacía lo que tenía que hacer. Las profesoras del colegio Marymount le dio por enseñarles algunas ideas de izquierda a las muchachas del prestigioso colegio Marymount y las expulsó de Colombia. Los señores extranjeros que se atrevían a cuestionar el régimen colombiano, los expulsó de Colombia. El señor Nelson Rockefeller, el millonario norteamericano, vino a Bogotá. Él lo llevó muy dignamente a la Universidad Nacional para que conociera los predios de la Universidad Nacional. Los universitarios lo recibieron a tomatazos, y ni corto ni perezoso volvió, y en una de esas rabias monumentales ordenó que militarizaran la Nacional, y nunca más metió los tanques, tumbó todo y metió los tanques hasta la rectoría de la Universidad Nacional. Carlos Lleras Restrepo reformó la Constitución en 1968, hizo grandes aportes al país y terminó de una manera un poco lamentable, y esto desmemoria absoluta nacional, la famosa jornada del 19 de abril de 1970, donde los colombianos de aquella época, bueno, yo era un niño, pero lo recuerdo muy bien, terminamos el día reconociendo que el presidente de la República era Gustavo Rojas Pinilla, cuando súbitamente apareció el ministro de gobierno de la época diciendo que la radio estaba mintiendo, que los medios de comunicación estaban mintiendo, y que había que hacer otro conteo, y que se suspendía la entrega de boletines electorales. Al otro día, hacia las 5 de la mañana, apareció el ministro diciendo que el ganador de la presidencia de la República era Misael Pastrana Borrero. Un fraude electoral del cual hay muy pocos libros, muy poca información, pero que hace parte de nuestra historia nacional. Y evidentemente da origen o por lo menos fue el pretexto para que naciera una de las guerrillas posteriores, que es la guerrilla del M-19.
Cae el telón del Frente Nacional, llegamos al señor Alfonso López, y Alfonso López, conocido como el mandato claro, que terminó siendo el mandato caro, ¿sí? Ese mandato claro, hombre, el tipo hasta de malas estuvo. Se posesionó el 7 de agosto de 1974 y al otro día se cayó Richard Nixon por el escándalo del Watergate. Y entonces, ¿quiénes eran los héroes del momento? Carl Bernstein y Woodward, que eran los dos periodistas del Washington Post. Y la juventud de la época, el periodismo de la época, todos querían ser en Washington Post. Y entonces se armó un toco con López, todos contra López. Y los 4 gobiernos fueron tormentosos para el señor Alfonso López Michelsen. Una señora llamada Berta Hernández de Ospina Pérez, la esposa del expresidente Mariano Ospina, tenía una columna llamada El Tábano y acabó con Alfonso López, con el señor Alfonso López. Otra serie de personajes que se llamaba Humberto Salcedo Collantes, el ministro de Obras. Hicieron un trazado por la nueva vía al llano que pasaba por unas tierras de Alfonso López y se armó el escándalo de la Libertad. Y escándalo tras escándalo que terminó en un estallido popular, el estallido popular del 14 de septiembre de 1977. Cuando hay paros cívicos en Colombia, siempre alguien recuerda lo que pasó el 14 de septiembre del 77. Pero sin embargo, el maestro Osuna lo caricaturizó de esta manera, donde está el presidente López y el alcalde de la época, Bernardo Gaitán, y le dice, pero no ha visto nada, no ha pasado nada, y el perrito, y así ha sido todo el día. Lo cierto es que evidentemente hubo muchos muertos, hubo muchos heridos, y fue el pretexto que utilizó el siguiente presidente para montar la burrada, la estupidez más grande de la historia reciente colombiana: el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala. Un presidente que los que son de mi generación o mayores o cercanos a mi generación sabemos que todos los chistes de la época eran protagonizados por Julio César Turbay. La nena de Jiménez, que era en ese momento la gran cuenta chistes, la mitad de su repertorio eran chistes con Julio César Turbay. Y obviamente entró con un chiste el día de su posesión en la Casa de Nariño, dijo: reduciremos la corrupción a sus justas proporciones. Y a nombre del Estatuto de Seguridad, todos los muchachos de la época pasamos por lo menos una noche en una estación de policía. Yo le preguntaba a los muchachos en la universidad que si los papás, que son de mi generación, no les dicen: ¿lleva papeles? ¿Lleva papeles? Y entonces, no, los muchachos no entendían por qué había que llevar papeles, porque en nuestra época el que no llevaba papeles se lo llevaban para una estación de policía. Y era el Estatuto de Seguridad, y era el Estatuto de Seguridad que confrontaba el M-19, y fue la época del robo de armas del Cantón Norte en Usaquén en el amanecer de 1979, y fue la época de la República Dominicana, pero también fue la época de las torturas, de las desapariciones, de ese país que se está volviendo invivible, y de los primeros momentos en los cuales se va a acuñar la grave crisis humana que ha caracterizado a Colombia en nuestros tiempos. También el maestro Osuna termina caracterizando este momento histórico cuando el presidente Turbay se le acerca a Luis Carlos Camacho Leiva, ministro de Defensa de la época, y le dice: ¿y sobre la posibilidad de un golpe qué? ¿Qué me dice? Y él le contesta: no creo que Turbay se atreva, porque realmente gobernaban más los militares que el propio presidente Turbay Ayala. Y llegamos a la época de las palomas de Belisario Betancur. Confieso que yo pinté paloma, ¿sí? Fui uno de los que pintó palomas en uno de los muros de la ciudad. Y mientras todos pintábamos palomas, se estaba formando el movimiento Muerte a Secuestradores, que creó el paramilitarismo, y se estaba acunando lo que Otto Morales Benítez en mayo de 1983 denominó los enemigos agazapados de la paz. Y Belisario se la jugó, y hubo unos acuerdos de cese al fuego en 1964 con las FARC, con el ELN, con el EPL, con el Quintín Lame, con los distintos grupos, pero que afortunadamente todas las palomas y todos los sueños de paz de Belisario terminaron en las pavesas del incendio del 6 de noviembre de 1985, en la más grande estupidez de la historia contemporánea colombiana, el holocausto del Palacio de Justicia, donde no se sabe quiénes fueron más desatinados, si el M-19, que se liquidó políticamente en la toma del Palacio, o si el ejército y las Fuerzas Armadas que en su retoma violaron los derechos humanos, cometieron las atrocidades más grandes de la historia y hoy están juzgados por esa misma historia. Y a partir de acá
una desmemoria absoluta y total, donde lo único que tenemos es grandes personajes que no llevan los nombres que se merecen: Guillermo Cano, Gustavo Zuloaga Ramírez, Jaime Ramírez, Leonardo Posada Pedraza, Jaime Pardo Leal, José Antequera, Luis Carlos Galán, la masacre de Honduras, La Negra, Punta Coquitos, Curralao, Saiza, El Tomate, Segovia, los crímenes de José Antequera, de Luis Carlos Galán. Volaron un avión de Avianca con 107 personas a bordo, volaron el edificio del DAS y dejaron más de 500 heridos. Toda esta tragedia nacional de la segunda mitad de los años 80, que es desafortunadamente olvidada. Y entramos en los eventos de Gaviria, Bienvenidos al Futuro, donde al presidente le pareció muy gracioso convocar una Asamblea Nacional Constituyente y en el mismo momento que le estábamos eligiendo, atacar a Casa Verde como si con eso pudieran terminar la guerra con las FARC. Y vino la política de sometimiento a la justicia, donde fue un only jurídico, un outlet jurídico, rebaja por delación, confesión, sentencia anticipada, colaboración eficaz con la justicia, de estudio, trabajo, y porque vino el Papa y porque se fue. Y le quedaban debiendo tanto que lo tenían que dejar para que siguieran haciendo lo que quisiera. Y el señor Pablo Escobar terminó viviendo allá en la cárcel de la Catedral, y como dice Rafael Pombo, y habrá Francachela y habrá Comilona, y eso allá hicieron de todo, mataron, secuestraron, hicieron hasta para vender, y un día cualquiera se fugó con todos a cambio no de un plato de lentejas como de Saúl Jacob, sino de un plato de frijoles. Y vino la segunda época, el apagón, los programas que se inventaron en aquel tiempo, y una de las creaciones más singulares de la historia contemporánea de Colombia, los Pepes, que eran la policía, el ejército, la armada, la fuerza aérea, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del norte del Valle, las autodefensas de Castaño, todos contra Pablo Escobar, todos compartiéndola unos con otros. Y en el epílogo de esta historia, las convivir. Esto se llama Bienvenidos al Futuro. Y finalmente entramos en el último momento, donde ya los suplentes en el poder, porque habían matado a los titulares, entramos en los tiempos del señor Ernesto Samper, con el momento más semiológico de la historia de Colombia, del cual fui yo testigo. A las 9 de la mañana llegaban los estudiantes a protestar en la Plaza de Bolívar. A las 9:30 llegaban unos señores con una mogolla gigantesca y un poco de indigentes pellizcando la mogolla. Por la otra esquina aparecían unos señores con un inodoro representando el narcomico. También aparecían los que lanzaban llama por la boca. Después aparecía el conjunto vallenato, los vendedores de cerveza, y esto terminaba en una rumba en la Plaza de Bolívar, mientras Samper estaba tratando de defenderse en el Congreso, y el ataúd de Martínez Guerra, y la huelga de hambre de Ingrid Betancourt, y la barriga de trapo de una señora que hizo creer al país que tenía quintillizos. Y en medio de esa tremenda tragedia, ese desorden y ese bazar y esa fiesta nacional, en el sur de Colombia los dueños las FARC, en el norte de Colombia los dueños los paramilitares. Y llega el señor Pastrana con la silla vacía en el Caguán, y los muertos ilustres como Jaime Garzón con esa caricatura de Beto, y el momento en el cual él, tratando de negociar, metiéndonos el 2 por 1000, el 3 por 1000, el 4 por 1000, en una historia tremenda para recuperar la economía colombiana, el Plan Colombia Aborto, Bill Clinton, la red de lagartos y lambones en Cartagena, y no se pudo hacer nada, y la silla vacía fue el presagio de lo que fue. No se negoció absolutamente nada, y en cambio le dejaron el camino trazado para que llegara el señor Álvaro Uribe Vélez. Y el señor Álvaro Uribe Vélez acuñó una cosa que era muy particular en la historia. Cuando empezó Álvaro Uribe Vélez, todo el mundo decía, es que ahora sí podemos volver a las fincas, y nadie tenía finca, pero podíamos volver a las fincas y podíamos viajar, y decíamos, viaja por ella, Colombia, y todos salíamos, y los militares en la vía, y todos les alzábamos los dedos, y era una maravilla, y en medio de esa maravilla tenía el 97%, y una gran periodista escribió un libro, Así gobierna Uribe. Esto parecía el comienzo del siglo XX, con el momento de Rafael Reyes Prieto. ¿Y en qué terminó? En que fueron reelegidos, y los mismos que lo ayudaron a elegir y que lo ayudaron a reelegir terminaron tumbándolo y evitándole que llegara a un tercer mandato, después de que el país terminó en los falsos positivos, el agroingreso seguro, las chuzadas del DAS, la yidis política, la parapolítica, la Matajari, el DMG. En medio de los escándalos y escándalos, llegamos al momento de la historia que es el actual, en el cual las peleas de la paz, los egos, la aventura de que pueda haber una paz realmente no va a pasar de largo sin que se pueda eliminar
son tres grandes estupideces de nuestra historia: la violencia intrafamiliar, la violencia juvenil, el narcotráfico, la corrupción, la represión oficial, el conflicto. Es decir, es un posconflicto sin dolientes. Por eso, y para terminar, yo tengo que decir que Enrique Santos Discépolo, en 1934, cuando acuñó este momento del cambalache para el siglo XX, lo está reeditando en el siglo XXI. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura todo el día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Muchas gracias. Excelente.